Ahí empezamos. Bueno, ¿cómo les va? Hola. Muy bien. Bien, todo ¿Cómo les bien. fue Bien, bien, bien. Todo bien. Todo bien. esta semana? ¿Qué onda? Estuvo... eh, ¿Pudieron, digamos, llevar adelante la cursada en el marco de los tiempos del invierno y de las vacaciones y demás? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Buenísimo. Esa es la idea, que no se atosiguen con cosas y puedan... Bueno, nada, por lo menos ir leyendo los textos y ir teniendo como una idea de lo que venimos, del porqué de lo que venimos proponiendo, básicamente. Bueno, yo ahí les dejé... Tuve algunas dificultades técnicas, digamos. Sí, Tenía todo planeado y no pude participar del foro ni eso. Digamos, pensaba hacerlo en el trayecto de hoy que ya recuperé la compu. Estoy a dale, tiempo. dale. Yo en realidad Participé. los foros los estuve leyendo, pero no hice una devolución concreta a ninguno en particular. Pensaba hacer... a ver, hay algunos que van por un lado y otros que van por otro. Pensaba como agruparlos, reagruparlos y hacerles unas devoluciones grupales, justamente hoy como para darles tiempo a que ya el foro está desde el miércoles, bueno, un tiempo, pero bueno, si me avisas esto, Laura, tengo en cuenta que estás ahí, estás a punto. Los demás Pensaba todos hacerlo pudieron... ahora cuando terminamos. Dale. O sea, lo tengo más o menos pensado, lo tengo redactado, pero tendría que pasarlo a la compu, que era el Sí, conflicto. sumarlo ahí a la intervención del foro. Bueno, a Igual, ver, profe, ¿estás igual? Sí, tía. yo igual, se me recomplicó con las Meji, la verdad, poder terminar de pasarlo. Tengo una parte en papel, otra parte en la compu, tengo que Sí, unir igual todo. recuerden que es algo relativamente corto. Lo importante es que ustedes puedan... Sí, me fui por las nubes, así que tengo como que terminar de darle. Pero ahí hay como doble desafío, digamos. De un modo poder plantear una relación compleja, ¿no? O alguna punta de esta relación compleja que plantean los autores en poco espacio. Porque no buscamos una cita de los autores, sino que ustedes puedan hacer una lectura cruzada, ¿no? Y me parece que la propuesta de hoy va por el mismo lugar, porque, a ver, los textos seleccionados, la bibliografía seleccionada, es una bibliografía seleccionada por nosotros, digo, no es que ya está junta en otro lado, digo, la hacemos dialogar nosotros a partir de la perspectiva con la que la leemos. Y me parece que el ejercicio es ese, digamos, que ustedes tengan en claro cuáles son las categorías o la categoría de la que quieren aferrarse y desde ahí los hagan hablar a los autores y no que se remitan solo a lo que ellos dicen, sino que justamente los articulen en un plano, ¿no? Y esa también es como parte del trabajo intelectual de ustedes, que ustedes puedan decir, Boaventura me sirve para pensar esto, ¿no? Y cuando lo leo me repercute en Selmanman en esto, ¿no? Que no es necesario hacer como un paneo de todos los autores. Perdón, Sí. a mí lo que me pasó fue que, o sea, no sé si está bien, pero yo tomé como disparador vos habías puesto La como objetivo, fotografía. exacto, que tomemos una fotografía o un videito corto, y yo tomé como disparador eso, como para que también nos abra la puerta a pensar los autores desde la fotografía que yo había elegido o Sí, que los perfecto. compañeros eligieron. Sí, es un articulador, una instancia de articulación, ¿no? O es una propuesta, digamos, es Boaventura, Semmelman, Richard, si quieren, y ustedes, ¿no? Como dialogando de a cuatro. Esa es un poco la idea. Pero bueno, por las cosas que vi, medianamente no es la primera vez que escuchan sobre este debate, tienen idea, muchos usaron imágenes que circulan. Digo, este es un debate que nos excede a nosotros y que nosotros retomamos en todo caso en el marco de esta materia para pensar justamente el compromiso y el rol docente en el marco de la producción de conocimiento y de nuevo, voy a insistir con esto muchas veces, el alcance que tienen las categorías, ¿no? Porque yo pensaba este fin de semana cuando veía algunas notas sobre lo que fue la semana pasada el lanzamiento del DNI para personas no binarias, bueno, como de nuevo el Estado tiene que repensar categorías y no puede abrirse a todas, ahí hay como una especie de tensión muy fuerte entre la posibilidad de nombrar, ¿no? Y la posibilidad de que esos nombres den cuenta de la
increíble variedad, ¿no? De la heterogeneidad. ¿Por qué? Porque por un lado el Estado tiene la intención política de nombrarlo diferente, pero al mismo tiempo tiene la función social de controlar, normativizar y establecer estadísticas, ¿no? Tiene esa función social de contabilizar de alguna forma, ¿no? Para eso no solo existen los censos, pero sino también tiene necesita un montón de, si quieren, cifras, contar, digamos, necesita lugares de control poblacional para establecer políticas públicas, justamente, ¿no? Digamos, no solo por el control mismo, sino por una necesidad de establecer políticas públicas. Y en ese sentido, bueno, puede por eso digo, el debate sobre la X más que nada. Sí, Laura. No, me quedé, ahora que estabas diciendo eso, yo pensé justo exactamente lo mismo la semana pasada, y digamos, a partir de la lectura de los textos, eso pensaba yo en otra cosa, que era uno de los, digamos, de las preguntas que, digamos, constantemente a mí me están como haciendo ruido, digamos, que creo arribar a una conclusión, pero que la quería compartir, que tiene que ver, digamos, primero con esta cuestión de poner digamos, el signo de interrogación respecto de el sentido, digamos, común, el sentido común y el sentido popular, ¿no? Digo, también nosotros somos investigadores o somos cientistas, como definías la semana pasada, a partir de un no sentido común, digamos. Nosotros como científicos sociales tenemos que recurrir a otras cuestiones donde obviamente tenemos que mirar también esta cosa de sentido común, digo, pero digamos, esta contradicción, ¿no? Para poder hacer ciencia tenemos que salirnos del sentido común hegemónico burgués, pero de alguna manera estamos produciendo desde el sentido común hegemónico burgués. Yo no sé si hay que salirse del sentido común, no estoy tan segura de que haya que salirse, ¿no? Primero porque no somos sujetos que podemos intercambiarnos roles y quedar asépticos. Salirse en el sentido, digamos, de no quedarnos desde esa mirada solamente, ¿no? A eso me refería. Me parece que me parece que por esto pasa lo mismo, es sí, como un doble estándar del que no podemos escapar, digamos. O sea, por un lado entender que hay que abrir, y por otro lado, sabemos cuál es la función del Estado, digamos, el control. Sí, pero tratemos como de corrernos de alguna visión moral, ¿no? de esto, de una lectura moral, sí. A ver, que el Estado tenga necesidad de control. No fue la intención. No, pero digo, lo recomiendo como una especie, porque sé que es una tendencia natural a que nosotros establezcamos qué está bien y qué está mal, o qué nos perciben que está mal. Que el Estado tenga esa función social es parte de la organización social que hemos asumido, ¿no? Con ese formato. Un Estado que necesita control poblacional justamente para establecer políticas públicas. Y estamos frente a una pandemia donde definitivamente las cifras han tenido un rol fundamental, porque el Estado necesita saber cuánta gente vacunada hay, cuánta gente no vacunada hay, dónde viven los que están vacunados, dónde no viven, y incluso han tenido que saber quizás detalles más privados, entre comillas, y ahí los debates contra la libertad, digo, respecto de nuestras trayectorias, por dónde nos movemos, qué hacemos, por dónde circulamos, si estamos yendo a trabajar, si no estamos yendo a trabajar, digo, ahí hay una zona donde el Estado incluso ha tenido que, de alguna forma, tomar una zona de la vida privada. Pero con respecto al sentido común, yo no sé si hay que correrse tanto, sino lo que decía en la clase del viernes, ¿no? Entender cuál es la lógica de funcionamiento, porque no hay ahí un sentido común, que el sentido común tenga como un nivel menor que la producción de conocimiento académico, si querés, o sistematizado. En realidad, digamos, algunas características del sentido común tienen que ver con que es asistemático, con que es más intuitivo, ¿no? Con que incluso es más desorganizado, pero no por eso es de menor valía. No vale menos que el otro tipo de conocimiento, que es el que hemos aprendido que vale más en esta discusión o en este ordenamiento que privilegió la modernidad, que privilegió un saber. Decía, no es que valga más o valga menos, digamos, no me metía en ese terreno, sino digamos que la academia, cuando te forma como científica social, digamos, te forma desde un parámetro que va por fuera del sentido común, digamos. Entonces, forma desde un paradigma que... Desde un paradigma, exacto. Sí, entonces, forma desde un paradigma que, de algún modo, jerarquiza cuestiones como la clasificación,
el etiquetamiento, la necesidad de nombrar, la necesidad de ordenar y la necesidad de sistematizar y por ende de jerarquizar. Digamos, pero esas lógicas... Igual que el Estado, digo. Sí, también, pero esas lógicas de producción del saber son unas lógicas posibles. El sentido común tiene otras lógicas. Identificar cuáles son esas otras lógicas y recuperar también como un lugar posible de apropiación de saber, por ejemplo, esto que yo les decía hace un ratito, la intuición. ¿Por qué la intuición no puede tener un valor suficiente y necesario, si quieren, para producir conocimiento? ¿Por qué la intuición ha sido una zona de la subjetividad relegada o muteada, ¿no? Para usar un término más posmoderno? Ha sido una zona negada, ¿no? Donde la intuición y esos saberes que tienen que ver con las tradiciones ancestrales, los relatos, esas cosas que no están en los libros, ¿no? Que no aparecen sistematizadas y ordenadas en los libros, que aparecen de relatos familiares, que digamos, hay muchos lugares que la modernidad privilegió a la hora de hablar de saber, privilegió lo escrito sobre lo oral, y entonces todo aquello que tiene que ver con una transmisión de oralidad de generación en generación, perdió nivel, si quieren, o entró en esa zona de oscuridad que propone Semmelman, dejó de lado la intuición, dejó de lado, decíamos la semana pasada, lo sentimental, lo afectivo, lo emocional, ¿no? La dimensión de la emoción. Hay un autor que trabaja sobre educación que se llama Pablo Pineau se escribe, Pablo Pineau, y que siempre dice que la educación moderna dejó fuera 4E, las 4E, que es la emoción, no sé si me acuerdo de todos, creo que hay el entretenimiento, para pensar esto de la dimensión lúdica, ¿no? Dejó de lado el eros, ¿no? Que hablábamos la semana pasada, ¿no? La dimensión del placer, del goce, de la sensación corporal, si quieren, a la hora de aprender. Y no sé si me voy a acordar de la última. Prometo ponérselos en algún... O compartirles el texto. No les quiero compartir, de cada cosa tengo 40 textos, pero no se los quiero poner todos en el foro para que no sientan la presión de la obligación de leerlos. Pero cualquiera que quiera ampliar sobre un tema, nada, me pide por afuera y demás. Pero ahora lo voy a poner en la clase, porque nada, cualquiera que googlee ahí las 4 de Pinot, los va a encontrar. Sí, Germán. ¿Cómo era el autor? Pablo Pineau. Sí, es de la Facultad de Filosofía y Letras. Trabaja educación de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero digo, a mí siempre ese texto que lo leí hace muchísimos años siempre me llamó la atención porque él dejaba como muy claro, digamos, lograba encontrar estas cuatro dimensiones que el saber moderno dejaba y que justamente son dimensiones que sí aparecen en la construcción del sentido común. Entonces a veces cuando decimos, bueno, vamos a hacer, no sé, una primera clase donde los estudiantes den cuenta de qué es lo que ellos saben, qué es lo que ellos entienden por, ¿no? Bien, siempre hacemos eso. Bueno, vamos a hacer una clase donde para rastrear, ¿no? O tantear qué es lo que los estudiantes entienden por. ¿Para qué? Para después destituirlos, ¿no? Y poder decirle, bueno, ustedes están entendiendo esto, pero lo que vale es que entiendan esto. Entonces, la destitución enunciativa como figura también es un lugar, digamos, del que hay que deshacerse, porque cuando hablábamos de reconocimiento de la otredad, bueno, el primer desconocimiento de la otredad es desconocer la palabra del otro, ¿no? Por eso la importancia de nombrar, ¿no? De ponerle nombre a la diversidad. Pero insisto, ¿con qué limitaciones se encuentra el Estado en este ejemplo que mencionábamos más temprano? Se encuentra con las limitaciones de que no puede dar nombre, primero porque es un proceso que está en permanente ebullición. No es hoy el momento de pensar o de rápidamente clasificar la cantidad de variedades de autopercepción de género que hay, porque siempre hay una nueva. Los discursos más radicalizados bardean mucho, no sé, discúlpenme el academicismo, pero digamos, los discursos más radicalizados siempre se van
como para el otro dice, bueno, podés sentirte jirafa, ¿no? Vieron que sentirse jirafa es como, digo, si vos te sentís jirafa, ¿vale? ¿No? Siempre lo llevan como a ese lugar. Pero, a ver, ¿qué quiere decir? Que es como hoy muy difícil de clasificar un campo que está en permanente modificación y cambio. Y bueno, cuando uno nombra, visibiliza, pero al mismo tiempo etiqueta y al mismo tiempo encasilla. Entonces hay como un doble juego y yo le diría ahí una tensión, que esa también es una palabra que a mí me parece que es central para entender los procesos de transformaciones culturales. Los procesos de transformaciones culturales están en procesos de tensión permanente, no de resolución aconflictiva, sino de tensión conflictiva. Entonces hay intentos, acuerdos, avances y al mismo tiempo tensiones sobre aquello que no se puede todavía, ¿no?, capturar, ¿no? El Estado también funciona como un lugar de captura de identidades. Por esta necesidad de tener un control poblacional, pero también porque así funciona su modelo de organización y burocracia, ¿no? La idea de capturar todo aquello que sea diferente. Nosotros no lo leemos en este seminario, pero seguramente ustedes lo han leído en la carrera, los textos de Foucault sobre lo que él denomina la sociedad disciplinaria, ¿no? ¿Por qué retomo esto? Porque Foucault es muy claro respecto del lugar de las instituciones y de las políticas de biopoder, ¿no?, respecto de los sujetos a través de las instituciones. Y yo quería retomar hoy, que esta semana vamos a tratar de hacer este juego de plantear a grandes rasgos los rasgos de este escenario actual o de la posmodernidad, o como encontremos la mejor manera de llamarlo, justamente, de nuevo, un proceso en transición que no encuentra un nombre que lo defina en su totalidad. Ahí hago un pequeño paréntesis. Definir es establecer finito, ¿no? Definir. Eso es lo que significa la palabra. Establecer finito quiere decir establecer un fin, una finitud, un cierre. Entonces, cuando nosotros definimos, nos ordena, pero siempre tenemos que tener en claro que al momento de definir estamos estableciendo un límite que por ende estamos dejando cosas afuera. ¿Sí? Entonces, siempre es importante definir, pero por eso es importante definir porque nos ordena, pero nunca podemos, o no es conveniente quedarnos con una mera definición que después nos sirva para todas las posiciones, para todas las causas, para todos los escenarios. ¿Por qué? Porque siempre es un límite, y esos límites, si hay algo que la contemporaneidad da cuenta, es que esos límites se vuelven cada vez más porosos. Por esto de que las definiciones entonces no nos alcanzan más que para situaciones concretas. Y ahí la CLO, ¿no? Yo les hablé un poco de la CLO, no sé si entendieron algo de lo que dije en esa parte del video del viernes, porque no era mi intención hablar de la CLO y termino hablando de la CLO, porque, a ver, no es que tengo ordenada la clase, nada, avanzo hasta donde me parece y después, bueno, me fui al carajo. Pero la idea era que, por lo menos ponerlos en tema, porque yo sabía que esta semana íbamos a empezar con lo contemporáneo, y la CLO tiene ahí toda una mirada desde el postestructuralismo, ¿no? Eso también se los dije, desde una mirada, si quieren, que es la mirada más deconstructivista, ¿no?, que es la del postestructuralismo, aquella que no echa por tierra, pero pone en crisis los valores del estructuralismo, para decir justamente que los límites y las definiciones sirven para un aquí y ahora, un permanente presente. Y que por lo tanto cada cosa debe ser vuelta a definir en otros contextos, ¿sí? Esta idea, ¿no?, fíjense cómo se contrapone con la noción de saberes de la modernidad. No solo con la noción de saber, con la noción de identidad también, ¿no? Porque ustedes leyeron ahí el texto de Heller, que planteaba distintas tipologías de identidades,
pero que llegaba a la conclusión de que hay un momento en que las identidades se cierran, ¿no? Un momento de construcción de la identidad, atravesada por la mirada de los otros, atravesada por la mirada de uno mismo, atravesada por la mirada de la norma, pero en algún momento ese proceso se cierra porque sería como el alcance de la madurez del sujeto. Bueno, si nosotros junto a Laclau pensamos que en realidad las definiciones, incluso las definiciones de uno mismo, sirven para determinado tiempo y lugar, es decir, deben ser acotadas a ese tiempo, hacia aquí y ahora. Bueno, y necesitamos redefinirnos en cada nueva situación. Una de las categorías que más entra en crisis en lo contemporáneo es justamente la identidad. Por eso ustedes esta semana van a leer textos sobre identidad y textos sobre juventud, que es como nuestro sujeto tipo de lo contemporáneo, si quieren. A ver, ¿cómo lo vamos a ordenar? Entonces, una primera clase que es esta y donde van a encontrar una clase escrita más ordenada, con autores como Laclau, Bauman, que son algunos de principios de siglo. Laclau escribe mucho antes, pero bueno, él venía pensando el postestructuralismo desde hace mucho tiempo. Laclau, Bauman, y un texto que en realidad yo no lo pensaba poner, pero lo leí este fin de semana y me pareció que podía ser muy interesante para ustedes, que es un texto de un autor argentino, pero que revisita a Deleuze. Deleuze y las sociedades de vigilancia, ¿les suena? ¿No? Bueno, así como Foucault hizo toda una definición de poder y de biopolítica en relación a las sociedades disciplinarias, lo que hace Deleuze es retomar a Foucault y decir, bueno, ¿qué pasa cuando esas instituciones entran en crisis, o se degradan o se corrompen? Él usa la palabra corrupción de las instituciones, pero no como nosotros la entendemos en el sentido común de robo, ¿no? Sino más de degradación, ¿no? Como se empiezan a caer las instituciones, se empiezan a degradar, empiezan a perder estatus, pero también consistencia. Y entonces él va a hablar de las sociedades de control. El texto es muy cortito, por eso me pareció importante dejarlo directamente en la bibliografía, porque Rodríguez, que es este autor que es docente de la carrera de comunicación de la UBA, retoma pequeños párrafos de las sociedades de control de Deleuze y explica, desarrolla, sobre todo, yo voy a decir, 2 o 3 conceptos que son centrales. Uno es esto de las subjetividades, ¿no? ¿En qué nivel estallan las nuevas subjetividades? Él va a hablar de subjetividades híbridas, de subjetividades, a ver, no quiero equivocarme, pero de subjetividades controladas. Y fundamentalmente va a hablar de algo que a mí me parece central, que fue como el momento que dije, este texto se lo puedo compartir a los chicos, porque cuando Foucault habla de moldear cuerpos, ¿se acuerdan de los cuerpos dóciles, de vigilar y castigar? ¿No? Esos son textos que ustedes a lo largo de la carrera seguramente han visto incluso en los primeros años, ¿no? Es un autor muy leído. Mientras Foucault habla de moldear, Deleuze habla de modular. O sea que va de cuerpos moldeados, ¿no? La famosa metáfora de los cuerpos dóciles de Foucault, a mentes moduladas. Y en ese cambio de categoría hay un cambio de mirada respecto de estos lugares de cómo opera el poder. La pregunta para los dos es cómo opera el poder. Para Foucault opera disciplinando a las sociedades a través de el castigo primero y luego las instituciones. Para Deleuze pasamos de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control y de vigilancia, pero justamente por fuera de las instituciones. Y ahí aparece, va a ser como nuestra entrada,
al lugar de las tecnologías digitales. Cómo hoy las tecnologías digitales funcionan como dispositivos de vigilancia de la subjetividad. Donde además, creo que la semana pasada un compañero mencionaba al filósofo coreano Byung-Chul Han, donde Byung-Chul Han además va a decir, bueno, no solo hay extracción de información a partir de los mecanismos de poder, sino que nosotros mismos nos convertimos en dadores gratuitos de esa información a través de distintos mecanismos que estas mismas tecnologías proponen, ¿no? Donde a través de lo lúdico o de la no percepción de la capacidad de extractivismo de información que tienen estas tecnologías, bueno, nos convertimos en el producto. Hay otro texto de Bauman que dice, Bauman cuando trata de describir a la sociedad actual y habla de la sociedad de consumo, habla de una sociedad de consumo donde el producto es uno, el producto soy yo, dice Bauman. O sea, cuando es gratis, lo que me dan es porque lo que estoy vendiendo soy yo. El que me estoy vendiendo soy yo. Entonces, bueno, vamos a leer a este texto de Rodríguez, porque no es el de Deleuze original, pero retoma Deleuze en esos 4 puntos principales. Presten atención a esto del moldeamiento a la modulación. ¿Y por qué? Porque Laclau también habla de modulación, ¿no? Laclau es postestructuralista lingüístico, entonces hijo del giro discursivo. Y en desde esa postura epistémica, desde esa mirada epistemológica, él cree o define a esta época como una época donde se puede registrar un cambio de estatus ontológico discursivo. Por eso insisto con esto del nombre, de nombrar, del significante. Yo quería compartirles, pero no he podido. No he podido encontrar dónde está en realidad. O sea, sí lo tengo, pero no lo puedo compartir en la pantalla, pero sí se los dejé en el aula. Un power, porque el texto de Laclau es muy complejo, sobre todo para esta instancia donde ustedes están leyendo día a día. Entonces, lo que hice fue armarles un power con las ideas principales de Laclau. Pero ahí Laclau, yo sí lo veo, así que lo voy a... Ahí Laclau maneja 3 tesis, básicamente. Dice, la posmodernidad es un nuevo horizonte posible del conjunto de nuestra experiencia cultural, de nuestra experiencia filosófica y de nuestra experiencia política. Y tiene 3 tesis, ¿no? Primero, que hay él no habla del fin de la modernidad, de hecho está en contra de pensar que la modernidad ha llegado a su fin. Para él lo que hay es una transformación en esto, en el horizonte posible. Lo que cambia es el horizonte posible. Si quieren, lo podemos relacionar con esta idea de que lo que cambia es el universo de lo decible. Lo que se amplía es el universo de lo decible. Tenemos nuevas palabras para nuevas realidades, o nuevos lenguajes para nuevas realidades. Pero lejos de pensar, junto con Fukuyama, en la caída de los grandes relatos, que es como la gran definición o la definición más consumida, diría yo, del relato del fin de la modernidad, de la posmodernidad, que muchos autores han definido allá por fines a principios de los 90, digamos, en realidad, frente a lo que significó la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, digamos, en ese contexto político y geopolítico, muchos autores desde la filosofía empezaron a hablar del fin de la modernidad como el abandono de los grandes metarrelatos. Estos relatos que ordenaron o que establecieron un orden posible del mundo. Yo creo que se los mencioné en la clase del viernes, pero ahí aparece obviamente la ciencia como un gran relato que organizó el saber y la verdad sobre todo, y aparece el relato de la fe como un gran organizador de las creencias de los sujetos, el relato de la identidad única,
el relato el relato clasificatorio, ¿no? Esos grandes relatos que hicieron un orden posible y que abandonaron la idea de otro orden. Para Laclau hay un nuevo horizonte posible, pero no cree en el abandono de los metarrelatos, porque justamente él es un defensor de los relatos. Él lo que cree es que en todo caso hay nuevos relatos que transforman a los anteriores, pero que dialogan con ellos también, ¿sí? No es que se terminaron. Entonces, insisto con esto, tiene 3 tesis. Uno es, lo que hay es una mutación radical en el pensamiento. Una mutación radical en el pensamiento. Esas 2 palabritas, mutación y radical. Mutación es como un gran cambio, ¿no? Y un cambio, si quieren, extremo, un cambio ontológico, un cambio desde las bases. Entonces, no es una crisis, ¿sí? No es que la modernidad entró en crisis y que se recompondrá con nuevas características, sino que esta crisis, en todo caso, ha llegado a lugares más profundos y ya la podemos pensar en términos de mutación. Como los virus, ¿vieron que el virus muta? Y tiene, cuando muta, sostiene una parte de lo anterior, pero muta hacia una cosa diferente, ¿sí? Desde lo anterior, no es que desde lo anterior no tiene nada. Mantiene una parte, si quieren, parte del ADN de lo anterior, pero muta hacia otra cosa que es distinta de lo anterior. Y luego no puede volver al inicio. La tesis 2 es que la idea del abandono de los metarrelatos es contradictoria. ¿No? Esto que les decía recién, porque reproduce al interior del discurso posmoderno la lógica del fundamento último propio del discurso moderno. Porque ¿qué? Esos grandes metarrelatos, más allá de que ordenaban el mundo, tenían una lógica de fundamento último. Es decir, esto es así. Este es el único orden posible. Y de una vez y para siempre. Y si este orden se quiebra, solo va a haber caos. ¿Sí? Eso de autoconcebirse como el fundamento último. Y la tesis 3 dice, el cambio decisivo se vincula a un nuevo estatus discursivo y a nuevos juegos de lenguaje. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Bueno, estos nuevos juegos de lenguaje es lo que yo les decía hace un rato, con la necesidad de pensar, si quieren, nuevas vinculaciones discursivas. Las características de la posmodernidad nos ponen ante el desafío de pensar nuevas vinculaciones discursivas que, insisto, no pueden pensarse en la lógica de la continuidad, sino que son más efímeras, más fugaces y que nos obligan, y hay otra categoría importante de Laclau, nos obligan a dar cuenta de 2 cosas. De cómo se han formado los conceptos, es decir, de historizar los conceptos para darnos cuenta de cuáles han sido los sentidos asociados. ¿Ustedes leyeron algo de Laclau que no haya sido esto necesariamente? Quizás hegemonía, bueno, ese no, tampoco. Hay algunos que son más conocidos, más políticos, si quieren, hace mucho. Sobre el populismo. Claro, pero en realidad Laclau no escribe sobre el populismo. Lo que hace el populismo después, es decir, la teoría de Laclau me sirve para explicar nuestro modo de entender la articulación de demandas, ¿no? ¿Por qué? Porque Laclau va a hablar de cadenas de significantes y de equivalencia de significantes. Fíjense que él está escribiendo a fines en el 89, 88 este texto, y desde el postestructuralismo lingüístico. Entonces se va a preguntar por el significado. O sea, lo que va a entrar en crisis es esa lógica del signo, el de Saussure. Ahí está desde ahí está partiendo con su crítica. No está pensando en los populismos latinoamericanos cuando escribe. Aunque sí es verdad que luego determinados populismos latinoamericanos retoman la teoría de Foucault porque le sirve para explicar algunas modalidades de funcionamiento. Pero cuando él está parado ahí, digamos, finamente en lo lingüístico, lo que pone en crisis es la relación esta del significante con el signo.
también, lingüística 1 si quieren. ¿Por qué? Porque para Saussure y para la lingüística en general, los significantes tienen determinados sentidos asociados, producto de las batallas culturales de la historia, ¿verdad? No hay una relación natural entre el significante y el significado. Eso es lo primero que aprendemos cuando vemos a Saussure, ¿no? No hay una relación natural entre el nombre y la cosa, o entre la imagen acústica, dice Saussure, y el concepto. Bien, Laclau propone pararnos en el lugar de la producción de esos conceptos, es decir, ¿cuáles han sido las batallas hegemónicas dadas por los cuales, o las batallas culturales, por las cuales a determinados significantes se le asoció determinada cadena de sentidos? ¿Y cómo pudo haber sido otra? ¿Sí? Si es tan artificial esa relación entre significante y significado, es porque fueron esos conceptos, pero podrían haber sido otros. Entonces, es decir, bueno, ¿cuáles fueron las contingencias, cuáles fueron las relaciones que se establecieron históricamente entre sentidos para que determinada cadena de sentidos se asocie a determinado significante? Entonces, el primer proceso deconstructivo que propone es justamente deshistorizar estos sentidos, es decir, ¿cómo fue que terminó quedando este significante asociado a este sentido? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo fue que el significante amor quedó, si quieren, recortado sobre la idea del amor romántico? ¿No? Por ejemplo, me voy a pensar, Eso me parece que lo del populismo, sí. por ejemplo, lo del significante del populismo, digamos, siempre tan negativo, siempre tan mal visto, siempre tan asociado a lo, digamos, latinoamericano, feo, sucio, corrupto, ladrón, bla, 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 digamos, quedó por eso. Yo también cuando el compañero habló de lo del populismo, digamos, también lo tenía Laclau, digamos, desde ese texto o desde esos entrevistas que recuperaron eso, porque sí, en todo caso, porque digamos, sirve, era como muy... él ha hecho eso o sea, que en realidad la propuesta epistémica es esa, desarmemos cómo han sido pensados los conceptos hasta ahora, cuáles han sido los sentidos asociados. Pero pensemos. Claro, y era muy grosso lo del populismo, ¿no? Porque bombardeaban todo el tiempo, qué populista, qué populista. Bueno, no, tampoco, ¿quién dice que es malo el populismo, digamos, no? Entonces me pareció como muy, a mí por lo menos me llegó por esa Sí, porque por fue muy nombrado del 2010 para acá, Laclau, en todos los ámbitos de producción, de conocimiento político, si quieren, o de revisión política. Pero bueno, volvamos a esta idea que nos propone Laclau. Para mí es uno de los autores más interesantes para pensar la variabilidad, ¿no? Decíamos entonces, ¿cuáles fueron las condiciones y las relaciones que se tuvieron que dar para que determinada idea del amor, que fue además la que en la modernidad termina imponiéndose, sea asociada a los valores del amor romántico, ¿no? Un amor atravesado por la fidelidad, un amor atravesado por la idea del sacrificio, ¿no? El amor siempre tenía que estar asociado a nociones de sacrificio, de dolor, de sufrimiento, ¿no? Había como un sentido común ahí, construido alrededor de la idea de que el amor era entrega, el amor era perseverancia, el amor era compatibilidad, pero además en el tiempo, digo, también era aguantar, ¿no? Mi madre, que es un ejemplo de la modernidad, nosotros aguantamos y hay que aguantar es como un modelo, ¿no? Aguantar. Un modelo de vida en pareja, porque digo, aguantar permite, bueno, seguir estando con el otro en sus diferencias, pero nunca hacerse la pregunta por uno, ¿no? También sería, o hacerse la pregunta por uno y taparla con lo que podamos. Digo el amor, digo la libertad, digo, a ver, esas significantes, también podría decir mesa, porque todos son significantes y significados, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos desde el estudio de la lingüística, sí, termo, podemos decir cualquier cosa, pero digo, también sabemos del estudio de la lingüística que hay significados
que se han naturalizado más en el tiempo y que es mucho más difícil desarmar, y por otro lado hay otros que están, lo que él llama los significados flotantes, ¿no? Que están en permanente debate de cuáles son sus sentidos. Bueno, la posmodernidad, o lo contemporáneo, ha puesto en permanente debate las nociones acerca del amor, las nociones acerca del género, si quieren, o de la mujer, ¿no? De los sentidos asociados a la mujer. Ha puesto en el centro del debate los sentidos asociados hacia la libertad, hacia la paz, hacia la democracia, ¿no? Un concepto que está en permanente deliberación. Digo, casi que diría que cada vez que escribimos un texto sobre la democracia debemos volver a decir qué es lo que entendemos por democracia. Hay muchos significantes. Insisto, él propone dos cosas. Primero, vaciarlos, por eso habla de significante vacío. ¿Vaciarlos de qué? De todos los sentidos históricamente asociados a él, ¿no? Para dar cuenta de esto, de que son un constructo, de que fueron esos, pero podían ser otros. Y luego habla de significante flotante, que son estos significantes que constantemente deben ser sometidos a nuevos debates para construir nuevos sentidos. Y que esos nuevos sentidos se construyen sí o sí en sociedad. Sí o sí en la interrelación con el otro. Sí o sí en la interlocución con el otro. Con lo cual nos saca bastante, nos corre bastante de ese lugar de certeza y de aferrarnos a esos nombres y esas definiciones que tanto nos han servido, yo les diría, como palitos para subir la montaña, ¿no? ¿Vieron cuando uno se agarra del palito y sube la montaña? Bueno, ese palito es una definición que me permite avanzar hacia otra definición, hacia otra definición. Así funciona la física, chicos, pero las ciencias sociales no funcionan así. No hay definiciones que nos sirvan para avanzar a otras definiciones, que nos sirvan para avanzar a otras definiciones. No es tampoco quedarse siempre en el principio, sino que justamente esas definiciones se reformulan y se vuelven a reformular y eso. Y lo que ha hecho la contemporaneidad es acelerar los tiempos de esas redefiniciones. No es que en la posmodernidad no había redefiniciones. Lo que había era una percepción del tiempo más lenta. ¿Sí? Los procesos eran más lentos. La contemporaneidad viene acompañada de una velocidad que hace que no tengamos mucho tiempo para quedarnos en ninguna definición, porque siempre pasa algo y eso entra en crisis y debemos pensar nuevas definiciones. Para mí, Laclau, de todos los autores que hablan, Bauman también, ahora vamos a hablar un poquito de Bauman, pero para mí Laclau es el autor más potente para pensar esta nueva etapa. ¿Por qué? Porque justamente su tesis es de plena potencia, es decir, da lugar para que entre todo, ¿sí? Desde ese lugar nosotros podemos volver a redefinir todo. Es un lugar, él no habla de crisis en sentido negativo, no habla de desmoronamiento, no habla de, como dice Castoriadis, que escribe mucho antes, pero que va a hablar de erosión, ¿sí? No, para él es un momento de plena potencialidad, porque estamos ante un momento en el que podemos volver a redefinir todo, incluso nosotros mismos, ¿sí? Y podemos, de algún modo legítimamente, dar cuenta de todas aquellas definiciones que ya no nos alcanzan para nada, ya no nos sirven, y volver a definirlas. Y además dar cuenta de esa contingencia, ¿no? De esta definición me sirve para este aquí y ahora, y quizás la tenga que cambiar. Y no pasa nada con ese cambio. Eso es, el cambio no es que me pone en un lugar de incoherencia. Si ustedes recuerdan, la modernidad, uno de los valores de la modernidad es la coherencia interna, ¿no? Porque la coherencia interna habla de de algún modo, de un proceso sistemático donde en realidad lo que ahí tiene
como mayor relevancia es esta idea de la causa y el efecto, ¿no? La relación causa-efecto también es muy de la modernidad, que insisto, es de las ciencias naturales, no es de las ciencias sociales, pero nosotros la compramos rápidamente, ¿no? Y de hecho estudiamos la historia, sí, causa-efecto. Ahora, ¿qué pasa cuando, nada, no quiero sonar ni libertaria ni juntos por el cambio, pero ¿qué pasa cuando el cambio es como leído como un lugar más natural, ¿no? Cuando uno tiene que dar explicaciones de que, sí, antes pensaba así, ahora pienso así, antes creía que el amor estaba asociado a este lugar y ahora pienso esto. Digo, y quizás mañana me autoperciba jirafa. Digo, no hay ahí una coherencia a la que rendirle pleitesía, ¿sí? Hay más voy viendo cómo van siendo las cosas, ¿sí? Eso es, cualquiera que haya hecho terapia acá, digo, es el ABC de la terapia. No hay, yo soy esto, yo soy aquello, no, porque yo soy terca. Bueno, yo fui terca en esa circunstancia. Puedo ir viendo cómo van siendo las cosas y no partir desde la certeza de porque yo soy terca, vamos para allá, ¿no? Esas definiciones que en realidad se nos convierten en collares de plomo, se nos convierten en lugares, en anclas, porque, bueno, no podemos salir de esas definiciones que tenemos de nosotros mismos y que vaya a saber Dios cuándo las construimos. Entonces, el proceso que nos propone Laclau desde esto de la modulación discursiva, del postestructuralismo, es deshistoricemos los conceptos para repensar nuevos sentidos. Sería esa como la frase, ¿no? Deshistoricemos los conceptos, veamos cuánto hubo de contingente en esa producción conceptual para establecer nuevos sentidos. Y sentidos que quizás nos sirvan de manera efímera, fugaz. Y eso también es un rasgo de la contemporaneidad. Entonces, rasgos de la contemporaneidad, la aceleración, ¿no? La aceleración como un concepto que es más que la velocidad, es la velocidad más, si quieren, la producción de sentido asociada a esa velocidad. Es la velocidad como, si quieren, como dimensión física natural del tiempo, más nuestros procesos, nuestros propios procesos internos. Nosotros nos aceleramos. El tiempo no se acelera. Los que nos aceleramos somos nosotros, ¿sí? La velocidad, si quieren, es exterior, pero la aceleración es velocidad más sentido. El otro de los rasgos es esto, lo efímero, lo fugaz. Y en ese rango es imposible no pensar las identidades. Las identidades entran en ese juego también. Entonces, si Heller hablaba de identidades tipo y hablaba de homo clausus, bueno, nosotros vamos a leer un texto de Gilberto Jiménez en esta semana, donde él va a plantear qué cosas habría que mirar para pensar la identidad. Es un texto que se llama Teoría para pensar las identidades, justamente, donde él no se queda. Sí, lo de la aceleración es muy claro con las tecnologías, pero no solo con las tecnologías. Ahí también, eso lo vamos a ver la semana que viene, pero un poco lo que les dije la semana anterior, ¿no? No es que las tecnologías nos aceleran, nosotros nos aceleramos y compatibilizamos muy rápido con las tecnologías. ¿Sí? O sea, la matriz cultural es previa al artefacto. La transformación cultural es previa al artefacto. No tan previa, digo, puede ser casi contemporánea, pero me parece interesante esta idea de pensar que los cambios no vienen de afuera y uno se adapta, sino que ya ha generado condiciones para esa compatibilidad. ¿Sí? Ya ha generado condiciones para que esa nueva tecnología no nos resulte tan nueva. Si no, fíjense la rapidez con la que nos hemos adaptado a grandes cambios tecnológicos en la sociedad. Nosotros siempre vemos en la cursada un texto de Med que ahora no está, pero
yo acá veo, bueno, la veo a Juana, la veo a Griselda, la veo a Laura, que son como más contemporáneas mías, por ahí, ¿no? Más 41, digamos, más 41, ponele. Digo, vamos a dividir entre 20 y 41. Y nosotros, fíjense que 40 años en la historia de la humanidad no son nada. 40 años es nada, ni siquiera un milisegundo en la historia de la humanidad. Y sin embargo, no me dejen sola, chicas, en esto, nosotros somos hijas de no tener teléfono fijo en las casas, ¿no? Digo, y no de cuando yo tenía 2 años, yo tenía 12 años cuando llegó el teléfono fijo a la casa. Y fue una fiesta porque todos los vecinos venían a hablar a mi casa porque era la única que tenía teléfono fijo en la manzana. No era una cosa... y lo habíamos esperado, bueno, estoy hablando pre-Menem, ¿no? Estoy hablando de Entel y el Estado. Lo habíamos esperado casi 10 años al teléfono fijo. Por eso fue un evento familiar. Que el teléfono se pedía... Te meto un bocadito Sí. del teléfono, que cuando yo me fui de mi casa, en mi casa todavía, o sea, cuando yo me fui a estudiar a La Plata, no había todavía teléfono fijo. Lo estaban esperando. Estábamos esperando. Yo vivo en un pueblo a 100 kilómetros de La Plata donde no había televisión, no podíamos mirar televisión, porque dependíamos de que el viento o la humedad trajera la señal desde Buenos Aires para este lado del río de la Plata, y ni siquiera podíamos construir ni siquiera podíamos consumir lo mismo que consumían en La Plata porque no llegaba la señal de televisión, que a veces es increíble. Y eso pasó cuando yo tenía 16 años. Bueno, por eso, años. ¿cuánto? 30 años atrás. Hace 30 años, tengo 45. Digamos, no es, digo, y vivimos esa transformación, por eso cuando te decía lo de la tecnología, pensaba en eso, ¿no? Pensaba en hoy como mis hijos, que tienen 20, digamos, construyen. Pero no solo nuestros hijos, no solo nosotros mismos. También. Lo que pasa es que, digo, eso es como más naturalizado, ellos ya lo tienen como más naturalizado. Por ahí, bueno, cada uno vive, la historia social de los medios, me dice Germán, sí. Cada uno nace en un entorno, si quieren, cultural de dispositivos y se adapta y compatibiliza con ese entorno, ¿no? Pero entonces es lógico que nuestros niños, bueno, que ya nacieron con celulares en el entorno, no pueden imaginarse un mundo sin celulares. Pero a mí me interesa recuperar esta historia de los 40 años, de los 40 o de los 60, como dice Juana, donde en muy poco tiempo en la historia de la humanidad los cambios han sido tan vertiginosos, que yo nací, digo no nací, o sea, tenía 12 años cuando vi un teléfono y tenía, no sé, 20, 24 cuando me compré la primer computadora de escritorio, y ni siquiera, no tenía la computadora, a ver, no me compré la computadora el primer día de la facultad, me compré la computadora en el 5º año de la facultad. Es decir, hice toda la carrera de periodismo escribiendo a máquina. Y tenía una computadora de escritorio. Lo que pasa es que también pasaron como muy rápido todas las cosas, digo yo. Claro. Como que fue todo tan rápido. Yo ayer veía un documental en Netflix y se escuchaba el ruidito ese de las computadoras que hacía cuando enchufabas el cable, y yo tengo 41, digo, enchufabas el cable del teléfono y se escuchaba y tenías que esperar hasta poder conectar, digo, y no estoy hablando de hace tantos años. No, estamos hablando de hace 20 años. Mire, si ustedes vieron, esta semana se estrenó Ocupas en Netflix. Ocupas está filmada en el 2000, o sea, hace 21 años, y no había celulares. O sea, solamente tenía celular el que era rico, ¿no? O el de una clase social determinada, y en la casa el único que tenía celular y que lo necesitaba para laburar porque paseaba perros. Pero después del celular, y hay muchas cosas del 2000 que son muy, muy lindas. No me llames desde un locutorio porque lo pago yo. Bueno, nada, hay como un montón de señales de esa época. 2000, yo ya estaba en La Plata estudiando. O sea, no pasaron 200 años, como de la máquina de vapor
hasta, ¿no?, el telégrafo. No, en 20 años se aceleran muchísimo esos cambios. Ahora, ¿por qué hoy nosotros estamos en un Meet lo más chotos, digamos? Porque pudimos compatibilizar muy rápidamente con todas esos cambios. Y entonces la matriz cultural del cambio es previa a la aparición del cambio en sí, ¿sí? Vos me decís, el año pasado o el anterior, que era un Zoom, nadie sabía que era un Zoom, ¿no? ¿Quiénes usaban Zoom? Bueno, los teletrabajadores a distancia. Mi amigo que estudia sistemas y que vive en un país, pero labura para una multinacional en otro país, y entonces para ellos el Zoom era una herramienta de trabajo. En nuestra cotidianidad no necesitábamos un Zoom para tener una herramienta de trabajo. Sin embargo, ¿cuánto tardamos en aprender la habilidad de estar en un Zoom? Nada, no tardamos nada, tardamos una semana, nos costó la primera vez, nos costó la segunda vez, la tercera vez, ya sabíamos cómo compartir pantalla, cómo poner los cuadraditos, ya sabíamos todo, ¿sí? Perdón, y Sí, también quiero agregarte que si bien nosotros estamos en un Meet acá, sí. todos estáticos, ya hay plataformas para que vayamos mientras vamos hablando o teniendo una videoconferencia, vayamos moviéndonos, interactuando y nuestras caras se muevan en un espacio que ya está armado como si fuese un aula o una casa. Entonces, no sé, Pame y Sheila se van a una parte de la habitación a hablar donde Germán no la puede escuchar y Susana da, o sea, ya se están craqueando cosas muy zarpadas para lo que es, ¿no? O sea, ya se estaban craqueando apenas empezó a usarse el Zoom, digo, ya hoy se están usando otras aplicaciones. Claro, pero es que el Zoom ya existía, nosotros no lo necesitábamos para nuestras prácticas cotidianas, pero sí teníamos la potencia de la compatibilidad. Eso ya lo teníamos. Devenido de otros, si quieren, incluso de otras prácticas que ni siquiera nos dábamos cuenta, pero ya teníamos eso. Entonces la dimensión de lo tecnológico ya está incorporada en nosotros como una dimensión que, más allá de los cambios formales que puedan aparecer, nosotros vamos a compatibilizar ahí. Algo así como la gramática universal de Chomsky que traemos todos. Algo así, pero ya no es universal, porque ahí aparece la condición, bien latinoamericana, para retomar esto de la lectura latinoamericana, ahí aparece la condición de desigualdad, ¿no? O sea, esto es práctica de un sector Los que de tenemos la la sociedad. suerte de tener una computadora, un dispositivo, Los que tenemos bla, la bla. capacidad de compatibilizar con eso. No importa si tenés computadora o no. O sea, si solo... a ver, no es solo una cuestión de hardware, por decirlo así. Es una cuestión de software. Es que esté en tu cabeza. ¿Sí? No ¿Y en dónde el estaría la dispositivo. ¿Dónde estaría la desigualdad? Digamos. Es que hay personas que ni siquiera están en su potencial de capacidad de entender el mundo. No es que solamente no tengan el dispositivo. Porque fíjate que cuando uno entrega las notebooks, los chicos también compatibilizan rápidamente con las notebooks. Aunque estén en Jujuy o aunque estén en un pueblo en Iruya, no sé. Hay un sector que, sin ir más lejos, no tenemos que irnos al norte argentino, pero hay un sector de la población que no puede compatibilizar con eso porque está en otra matriz cultural, ¿sí? Y no tiene que ver con que tenga computadora o no tenga computadora. Y está mucho más cercano territorialmente hablando, si queremos, ¿no? Digo, ¿no? Tercer cordón del conurbano, barrio La Palangana, está bastante más complicado para pensar la compatibilización con dispositivos digitales. Pero bueno, no vayamos tanto. Yo le decía, la CLO nos permite pensar todas esta plena potencialidad. Este es un momento de plena potencialidad. No se cayó nada, no se derrumbó nada, no hay que pensar de cero. Es un momento muy enriquecedor para volver a plantearnos todo lo que hasta ahora creíamos como seguro y para volver a plantearnos con nuestra subjetividad, ¿no? Y ahí alguien hablaba el otro día, yo lo mencioné en la clase y después alguien me lo comentó en el Facebook, del lugar de la culpa, ¿no? La culpa como
la regulación interna de la conducta, ¿no? Si vamos por el camino correcto o si nos estábamos desviando, ¿no? Casi como una especie de extranormatividad, ¿no? Una normatividad que no está escrita en ningún lado, pero que sin embargo funciona en la interrelación social. Bueno, habría que ver qué pasa con la culpa cuando de algún modo estamos legitimados a redefinirnos permanentemente. No desaparece la culpa, definitivamente. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos sujetos de la transición, ¿no? Esto que contábamos recién, 40 años vividos y todos estos somos sujetos de la transición. Es algo que vamos a ver quizás en las generaciones que sean nuestros estudiantes y quizás en otras generaciones, ¿no? Cada vez vamos a ver menos ¿no? Una mirada que sea restrictiva de sí mismo, si quieren, ¿no? La autoculpa, una mirada restrictiva. En realidad hay algo ahí como el ejercicio de una libertad más plena o de lugares despojados de juicios anteriores, despojados de prejuicios. El tercer texto, entonces, para leer, para pensar el escenario actual, es el de Bauman. Solo el prólogo está subido, es un texto muy cortito también, pero donde él propone, quizás esto sí lo han leído porque es más conocido, donde él propone también ahí en el año 2000, 2001, la metáfora de la liquidez para pensar la posmodernidad, ¿no? Y él habla de una modernidad líquida. Fíjense que ninguno habla de posmodernidad, ¿no? O hablamos de vigilancia de control, perdón, de sociedades de control, de nuevas modulaciones de la vigilancia, o hablamos de un cambio de estatus ontológico discursivo, o hablamos de modernidades líquidas. Porque no habría un salto cualitativo que se denomine posmodernidad. Lo contemporáneo asume otras formas, pero siempre en diálogo y en tensión con lo moderno. Y la metáfora de la liquidez de Bauman lo que permite es contraponerla a esta solidez, ¿no? de la modernidad que necesitó no solo relatos con mayúscula, ordenadores, también necesitó, hay algo muy material de la modernidad, que es instalar grandes edificios, también necesitó instalaciones del panóptico, también necesitó una arquitectura, una visibilidad de ese establecerse, de esa no liquidez, de esa solidez. La solidez tenía que aparecer sobre los cuerpos de manera muy visible, no alcanzaba solo con mencionarla o construirla en un relato. Lo moderno debía ser corporal, sensible, ¿no? Nosotros debíamos sentir sensiblemente el peso de lo moderno, el peso de la norma. Por eso, fíjense que el Estado ocupa grandes edificios. El Estado está en edificios enormes. Yo el otro día entré a un colegio secundario muy clásico de acá de la ciudad de Buenos Aires y es increíble el peso de la arquitectura sobre el sujeto, ¿no? Es un sujeto chiquitito así, que entra y se encuentra con escaleras de mármol enormes, columnas, techos altísimos, y decís, es la patria sobre la cabeza, ¿no? Es esa idea de los colegios, piensen, ahí en La Plata el Liceo o el Colegio Nacional, yo acá entré al Pellegrini, son lugares que desde lo arquitectónico ya muestran la solidez de la educación, ¿no? Del mandato, el sujeto, el cuerpo queda como una cosa muy, muy chiquitita en relación a las medidas, ¿no? del resto de las cosas. Entonces, estás todo el tiempo mirando para arriba, sí. Y ahí vieron que el saber siempre está arriba. El saber siempre está ahí, ¿no? Nunca el saber está como a la par de uno. Siempre, ¿no? El saber siempre está como más allá. Nos traslada. Bueno, había toda uno podía hacer como
un gran trabajo sobre cómo está el saber empoderado en esas columnas de mármol, ¿no? Y obviamente los bustos de Pellegrini, los bustos de Sarmiento, los bustos de toda esa patria sarmientina, roquista, que forma parte de los relatos de nuestra argentinidad. Son los grandes relatos que nos formaron como argentinos, ¿no? El Estado, Roca, Sarmiento. La iglesia también. Sí, digamos, sí, pero ahí no, porque la educación es laica en Argentina, ¿no? Entonces la No, pero iglesia pensaba no en esto, aparece. pensar en Pero la las iglesias, arquitectura, claro, sí, la fe siempre está allá arriba, normalización, ¿no? claro. Sí, sí. Y aparte siempre es, digamos, cuanto más barroca y contundente y fuerte. Sí, bueno, y la educada. arquitectura de la fe también, digamos, deja muy en claro que el sujeto está a disposición de un otro mayor, ¿no? Y que es muy frágil, que es muy lábil, que queda chiquitito pero que carece de fuerza. En la liquidez de Bauman, él dice, bueno, la posmodernidad o lo contemporáneo se caracteriza justamente por lo líquido es inasible, ¿no? No podemos agarrar el agua. No, lo líquido es inasible. Se acomoda, se va acomodando a las diferentes estructuras que encuentra. Y entonces va circulando, ¿no? Fíjense que la idea del movimiento es una idea bastante central para pensar lo contemporáneo. Se mueve y se acomoda según los devenires, un poco lo que les decía hace un ratito. Vamos viendo qué hacemos con lo que vamos viendo que tenemos. Un poco el agua funciona así, ¿no? Esa idea de la liquidez es vamos viendo cómo nos acomodamos a lo que va viniendo. Con lo que tenemos y lo que no tenemos lo buscaremos, digamos. Pero casi como haciéndonos cargo de la falla, ¿no? Si la modernidad intentó clausurar para no hacerse cargo de la falla estructural, la posmodernidad abre la zona de reconocimiento de la falla estructural. Cuando digo la falla estructural, es la falla estructural de las instituciones, la falla estructural de las sociedades, la falla estructural de la cultura y la falla estructural de la subjetividad. No hay sujeto sin falla. No hay sujeto cerrado. La única condición que compartimos todos es la falla. Cuando digo la falla, digo la ruptura, digo la fisura, ¿no? Ese lugar por donde, gracias a Dios, podemos cambiar. Porque fíjense, si algo es compacto y no tiene ningún lugar y es sometido a mucha presión, esto es, claro, física pura, algo muy compacto, sometido a mucha presión, explota, ¿no? Ahora, si tiene fisura, la presión esa fisura permite que frente a la presión, si quieren la presión social, la presión de la matriz cultural, la presión de la norma, que es una norma opresiva, permite que se readapte y siga. Entonces la falla es constitutiva, pero además porque es necesaria. Lo que en todo caso habilita lo contemporáneo es que haya un relato sobre la falla, un reconocimiento sobre la falla y si quieren, un empoderamiento sobre la falla. Reconocer que en realidad en la falla está la fuerza. ¿Por qué? Porque está la fuerza de cambiar, está la fuerza para adaptarse, está la fuerza para seguir adelante a pesar de esto, de las velocidades, de los cambios, de la aceleración. Nos cambiaron todas las preguntas, si quieren. Cambiaron los órdenes, los regímenes de trabajo, nos cambiaron los regímenes de la vida pública y privada, nos cambiaron los regímenes del ocio, nos cambiaron los regímenes del amor, de la vida afectiva, nos cambiaron todos los regímenes. Si fuéramos sujetos tan compactos, hubiéramos perecido frente a la modernidad. Y no hemos perecido. Al contrario, hemos encontrado, como el agua, los caminos de la liquidez. Esas son las tres lecturas propuestas
para pensar esto de la posmodernidad, lo contemporáneo. Lo que se van a encontrar luego, hay 2 clases destinadas a esto, y luego un texto del texto de Jiménez para pensar la identidad y un texto de Reguillo para pensar la juventud. Ambos textos, Reguillo y Jiménez, Reguillo habla ahí de la definición como operación para clasificar al otro, ¿no? A ver, ¿cómo explicarles? Son textos que tratan de pensar, bueno, cómo se han construido las identidades, cómo se construye el concepto de identidad y cómo se construye el concepto de juventud. Lo que hace Reguillo es historizar, decir, bueno, ¿cómo han sido pensados los jóvenes? ¿A qué le hemos llamado jóvenes? ¿Cómo han sido pensados? ¿Qué características se le imponen de lo social? ¿Por qué el joven debe hacerse cargo del concepto de futuro? ¿No? ¿Cómo en él está la futuridad, está el progreso, está el avance? Bueno, ¿por qué no miramos a los jóvenes reales y no a los jóvenes ideales? ¿No? Ella pone como en contraposición eso, que ella hace mucho trabajo de campo y analiza, habla, ve, estudia a los jóvenes en prácticas sociales de los jóvenes por fuera de lo escolar, y recupera este componente educativo. ¿Por qué es necesario hacer este camino esta semana? Porque la semana que viene sí ya vamos a ver, bueno, este lugar, si quieren, de la tecnología, pero más que de la tecnología, nosotros vamos a ver un texto, a ver, no lo tengo acá, de Paula Sibilia, y les voy a dejar una clase también de Paula, un texto que ella escribió hace mucho, en realidad, escribió en el 2008, pero donde ya empezaba a ver que esto de que la intimidad era una zona, o sea, que nos convertíamos en sujetos dependientes de la mirada del otro, y que la intimidad se convertía en un espectáculo. Nosotros vamos a trabajar ese texto, la intimidad como espectáculo, y quizás trabajemos algo de este texto que recupera algunas de esas zonas, que es redes o paredes, que esto sí es más educativo, está más planteado desde lo educativo, pero bueno, para ella redes es hoy y paredes son las paredes de la institución moderna, ¿no? Cómo pensar una escuela contemporánea, es la escuela en tiempos de dispersión, pero bueno, para pensar esta dicotomía, ¿no? Redes o paredes. ¿Ese es de Paula Sibilia también? Sí, este es de Paula Sibilia también. Pero bueno, la semana que viene sí vamos a meternos de lleno, si quieren, no es que ahora no nos metimos de lleno, pero digo, rasgos de la modernidad, rasgos de lo contemporáneo, de lo posmoderno, y vamos a tomar un eje nada más, que es este eje de lo tecnológico, para pensar transformaciones en el orden del tiempo, en el orden del cuerpo, en el orden del espacio. Ustedes verán después qué orden les interesa más, pero digo, para pensar las transformaciones, si quieren eso, en el orden del tiempo, del cuerpo y del espacio, a partir de esto de las compatibilidades tecnológicas. Y ahí vamos a quedar, ahí vamos a pensar nada, en un trabajo final, algo que le dé cierre a la propuesta. Mucho más no podemos avanzar por el escaso tiempo de la cursada, digamos, pero me pareció que era un eje interesante, y ahí sí vamos a ver cuestiones de Han. Sí, la pregunta por la subjetividad en estos tiempos, ¿no? Como esa es la pregunta del seminario, la subjetividad en estos tiempos. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que le interesara recuperar? Nadie, ¿están todos re contentos con todo lo escuchado? O sea, tienen que ir a comer, ¿no? Yo estoy interrumpiendo en la medida que me iba. No, está bien, Laura, no hay problema. Intenta hacer una clase interactiva. Yo reconozco que no, somos un montón. Yo por mi personalidad soy de que son un montón, pero no los veo a todos. Algunos los leo acá, algunos los leo. Susana, sí. El otro día habías compartido en Facebook un seminario, creo que es. Sí, gracias por recordármelo. Un seminario que está buenísimo, si lo pueden hacer. Yo
Yo la verdad que soy media nerd. Yo desconozco las realidades de ustedes. Pero yo me anoto en todo lo que anda dando vuelta. Bueno, porque soy bastante nerd y como verán, excepto un gato que anda acá dando vuelta y una hija a la que no le doy mucha pelota, mucho más no tengo que me interrumpa la vida, digamos. Pero bueno, digo, ahí hay padres de mellizos, cada uno tiene como su propio mundo. Pero ahí este seminario, que en realidad es de otra facultad y demás, está bueno porque es un seminario que no, que no requiere examen, digo, que uno lo puede como ir siguiendo, y donde ellos proponen es pensar lo contemporáneo desde distintos lugares. Y a mí me parecía, yo lo voy a hacer, de hecho, porque me parece muy interesante para retomar cuestiones, pero digo, el arte siempre es un lugar interesante para mirar lo contemporáneo. Bueno, ni hablar la pregunta por la subjetividad, la pregunta por las tecnologías, la pregunta por la comunicación y los medios. Ese seminario está en el marco de un UBASIT de la cátedra de Mario Carlón. No sé si les suena o les estoy hablando en chino básico. Pero se pueden anotar, todavía está abierta la inscripción, empieza el 20 de agosto y es, qué sé yo, es solo estar un rato en la compu los viernes. O sea, van a tener 2 invitados por viernes, algunos viernes van a tener solo un invitado. No les puedo garantizar que se grabe ni que circule, es como una actividad dentro del marco de ese UBASIT, que son los programas de investigación de sociales de la UBA. Pero si a alguno le interesa, para seguir indagando sobre lo contemporáneo, me pareció como una buena propuesta. Y todo lo que caiga en mis manos yo se los voy a compartir, porque en realidad yo parto de la idea de que esta es una excusa, el seminario, cualquier cátedra que ustedes cursen en la facultad, es una excusa en realidad para que ustedes accedan a más cosas, a más libros, a más charlas, a más autores, a más miradas. Nosotros podemos hacer esto chiquitito, qué sé yo, para cumplir, si quieren, de algún modo con la currícula. Digo chiquitito porque dura 3 semanas, se me hizo después un poquito mal porque hay tanto para decir. Pero si no sirve para que ustedes conozcan otra gente, otros autores, otras miradas, medio que nos sirve, nos vamos a quedar, si no sirve nos quedamos como en un mundo chiquito. Y el mundo es amplísimo. Entonces, si quieren hacerlo, miren, es gratuito, es libre, no tiene examen. Nada, y ni siquiera tienen que estar todos los viernes. Hay una lista ahí de quienes van a ser los invitados y por ahí pueden estar en las que más les interesen, qué sé yo, nada. Es una propuesta. Si quieren, me pareció interesante para seguir indagando lo contemporáneo desde otros lugares. Hay gente que es latinoamericana y hay gente que no. Pero hay gente que está escribiendo mucho, mucho sobre este nuevo momento, que en la teoría de la técnica es el momento del aceleracionismo, y ahí está Parica, bueno, mucha gente que escribe, si les interesa, son los textos de Caja Negra, ¿no? Que es la relación entre tecnificación del mundo, subjetividad, idea de futuro, ¿no? Todas esas cosas que se vienen, que ya están entre nosotros, pero bueno, si no estudiamos puntualmente eso, se nos van a escapar. La clase que les voy a compartir la semana que viene de Sibilia es en el marco de un seminario que ella está dando en Claxo, que se llama justamente así, Tecnología, Subjetividad y Política. Yo les voy a compartir solo esa clase porque no les puedo compartir todos los videos, porque es un diplomado superior, digamos, y hay algunas cosas muy específicas de tecnociencia. Pero ella siempre va a hablar sobre la subjetividad porque es lo que le interesa. Me pareció que era lo más cercano. Y se llama la instagramización del sujeto. Miren, si no es interesante, ¿no? Sí, eso es. Y va a hablar de esto, de los regímenes de visibilidad, de cómo es necesario, digamos, de cómo nos hemos convertido, así como somos sujetos que hacemos nuestra falla, como la mirada esa del otro que Heller mencionaba en ese texto, se ha convertido hoy en la necesidad de mostrarnos permanentemente. Y de mostrarnos en el marco de qué, ¿no? Mostrar vidas. De hecho, ella hace todo el tiempo un juego muy interesante de imágenes. La foto o sea, mostrarme instagrameable y cómo sería la vida y el Instagram, ¿no? La vida y el Instagram, como 2 lugares.
¿Por qué? Porque el Instagram hoy yo estoy, por otra cosa que hago, otro trabajo que hago, escuchando focus group de pibes de 18 a 25 años, y Instagram es la red social que más usan. Aparece todo el tiempo como la red social. Entonces habría que ver qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué pasa en esa red social? Que no es una red necesariamente informativa, o no es una red de vinculación como podía ser Facebook, ¿no? Facebook tiraba más para el lado de ponerse en contacto con alguien y debatir, o más que nada eso, encontrar amigos y qué sé yo. Instagram no. Instagram justamente pone el acento en esto de la visibilidad, de mostrarnos. Tiene más plata que... No me hables con señas, Germán, habilita ese micrófono. No, perdón. No, y ahora también te permite publicitar un montón de productos, de mercancías, ya vender el cuerpo como un commodity que aparezca. Sí, obviamente, va creciendo como plataforma, pero digo, me parece interesante ver qué usos y apropiaciones desde los sentidos de los jóvenes hay en Instagram. Pero hay ahí también en el propio dispositivo una apuesta o una sobrevaloración de la imagen que prevalece por sobre otros dispositivos en relación a que quizás en otras redes sociales se utiliza más el discurso escrito o el discurso oral, y ahora hay una apuesta en el Senado, o la red social de lo performativo, digamos, de las realidades en ese sentido. Sí, es muy interesante, Pame, lo que decís, y justamente hay que ver, digamos, lo que me interesa, y por eso les voy a compartir esta clase, porque me parece que Paula ahí fue muy clara, es por qué los regímenes de visibilidad adquieren tanta centralidad en la producción de subjetividades jóvenes, ¿no? Sí, también, que me parece también que por ahí Facebook fue más como hija de Messenger, del MSN, entonces... Lo que vos hacías era, antes entrabas a Messenger, estabas todo el día subiendo, poniendo la ventanita, conectándote, desconectándote, qué sé yo, charlando. Después aparece Facebook, en la que además de hablar, puedes compartir cosas, jugar jueguitos, no sé qué. Y nada, y de ahí creo que se empezaron a dar cuenta de que también la imagen, y hay mucho, digamos, y nació Instagram. Cambia el estatus social de la imagen, ¿no? La imagen empieza a ser un código bastante más, si quieren, glorificado o relevante que la palabra escrita. Bueno, quizás estamos, justamente yo les decía hoy, oralidad, la modernidad privilegió la escritura, la oralidad es propia de la Edad Media, si quieren, la modernidad privilegió la escritura, quizás lo contemporáneo sea el momento de la imagen. Claro, también, por ejemplo, en el mismo momento que se usaba mucho BlackBerry, y en BlackBerry lo mismo. Usabas no tu foto de perfil, tal vez como tu foto, sino que ponías screenshots, ponías qué estabas haciendo, qué estabas comiendo, por ejemplo. También de ahí me parece. Sí, el uso natural de los filtros, ¿no? Digo, los niños hoy usan los filtros como una cosa muy natural, muy... Pero bueno, ¿cuánto hay ahí de construcción de quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero mostrar de mí? ¿No? Hay como muchas capas de sentido ahí, ¿no? Y si de verdad estoy mostrando quién soy, o quién quiero ser, o dónde entro en el mercado de consumo del otro. Bauman. Yo pensaba, Susana, digamos, también que yo lo voy viendo, digo, ya no solamente cuántos me gustan, sino cuántos me gustan en la menor cantidad de tiempo posible, cómo me aceptan, cómo no me aceptan. Pero bueno, ahí hay como un mundo ahí. Sí, los sistemas de valoración social. ¿Y cuánto de ficcional hay, no? ¿Cuánto hay como de una vida paralela en Instagram? Una vida, si quieren, y una vida paralela en Instagram. Que, de nuevo, conviven conflictivamente, ¿no? Pero digo, también uno se levanta, se hace ¿Cuál es la válida? ¿O cuál es la válida, digamos, no? ¿A cuál no, yo me niego rotundamente a pensar que hay una válida y una inválida. Bueno, por ahí, en asociación piensan las juventudes. Digo, nosotras podemos enunciarlo como una vida y una vida paralela, pero habilitar la pregunta de cuánto de distancia en realidad hay en las juventudes para con ese dispositivo, cuando es impensado conocer a alguien que no tenga celular. Digo, si conoces a alguien que no tiene celular, es una situación eventual de que se le rompió, lo robaron o sucedió algo
extraordinario. Yo me lo traería a casa, me lo traería a casa si conozco el que no tiene celular, porque lo usaría de objeto de estudio. Claro, exactamente. Pero en realidad es qué hay de lo real en lo virtual y qué hay de virtual en lo real. Para mezclar esa pregunta, ¿no? ¿Qué hay de lo real? La hiperconectividad, ¿no? Es como que yo siento que Instagram hoy es la que era nuestra televisión en aquel momento, ¿no? O sea, todavía peor, porque digo, esto que decías vos de hay una vida paralela, él está transmitiendo en vivo, que te llega automáticamente a tu celular constantemente, fulanito de tal está transmitiendo en vivo, como si fuese un canal de televisión. Nada, también esto de estar hiperconectado constantemente y de lo efímero, ¿no? Una historia dura 5 segundos, un coso, si no lo publicaste en ese momento, tenés horarios de publicación donde hay más masividad, donde hay más gente, donde te lo ven. Si no, ya pasó, ya está, ya quedó viejo. Bueno, por eso, a ver, las nuevas formas de hacer zapping. Claro, eso ya tiene, a ver, y sí, las nuevas plataformas como Twitch, pero fíjense esto. Uno es el funcionamiento de las plataformas, como ustedes también lo están describiendo. Y otro es la irrefrenable, diría, consecuencia sobre la subjetividad. Entonces, no hablemos de Instagram, o hablemos de Instagram para describirlo, pero después pensemos en un proceso que Sibila llama instagramización, que es justamente ver, bueno, qué consecuencias tiene eso sobre las subjetividades posmodernas. Pues eso tiene consecuencias sobre las concepciones del tiempo, que a partir de lo que dice Yaila las podemos como inferir. Tiene consecuencias sobre las visibilidades corporales, ¿no? Sobre nuestra noción de cuerpo y sobre la noción de cuerpos deseables, cuerpos buscables, ¿no? Y tiene consecuencias sobre la condición de espacio, porque puede estar cerca, puede estar lejos, ¿qué importa? Está ahí, siempre está en la pantalla de mi celular, ¿no? La pantalla de mi celular es un territorio. Y tiene consecuencias a nivel de lo normativo también, ¿no? Porque es un lugar para asociarse a la norma, pero también es un lugar para rebatirla, es un lugar, cuando en la Focus, además de preguntar a qué redes siguen, preguntamos a qué referentes siguen en esas redes, para ver, digamos, cuáles son los lugares donde están encontrando discursos de interpelación, ¿no? Para pensarlo desde educativo. ¿Quiénes son los referentes hoy? ¿Quiénes son aquellos que tienen los discursos más interpelativos? Y en general son gente que sabe usar bien las redes, anónima para nosotros, pero que se convierte, tiene muchos seguidores, pero que tiene un mensaje claro, ¿no? No te comas cualquiera, no aceptes que otros hablen de tu cuerpo, aceptate como sos, que tienen un mensaje claro. Messi, qué sé yo. Messi es una de las personas más seguidas como referente de todo. Habrá que ver qué referencia es Messi, ¿no? Si es de heroísmo, si es de lucha por sobrevivir, si es de capacidad de salir de sus propias dificultades y avanzar, cuáles son. Y esos siguen siendo valores modernos, chicos. La capacidad de superar las propias limitaciones y crecer y ser exitoso es un valor absolutamente moderno. Entonces, ¿hay instagramización? Sí, pero seguimos buscando los valores de la modernidad. Bueno, esa es la tensión a la que hago referencia. No es que hay nuevos valores. Un lugar más disruptivo sí es el lugar de lo corporal, ¿sí? Es decir, gente que se muestra y que hace de eso una militancia, demostrar su celulitis, demostrar su exceso de peso, demostrar su cuerpo por fuera de lo normativo. Bueno, ahí sí hay un lugar más disruptivo, si quieren. Pero, valores de superación o de autosuperación. Pero también en un contexto donde lo disruptivo incluso puede ser la norma, ¿no? Como el lugar políticamente correcto también. Y después tenés todo un sector de jóvenes, más asociados si quieren. Si quieren después les comparto algunos de los informes que estoy haciendo, pero es como, nada, sí, off the record. Porque obviamente tienen que ver con que estamos buscando perfiles para la campaña, no es que estamos haciendo focus group porque somos recopados.
¿no? O sea, digo, nos interesa ver qué están pensando los jóvenes para saber qué mensaje pensar mejor para ellos. Pero digo, la otra cosa que aparece fuerte es como esto, ¿no? Todo un sector de jóvenes que quiere volver a valores, quiere tener un trabajo estable, quiere tener un trabajo en blanco, quiere tener una casa a los 30, ¿no? Una casa propia, y quiere tener una pareja. También de la mano como de todo eso, creo que también genera mucho una cuestión en la psiquis, esto de el ponerte mal de todo lo que no lo podés tener instantáneo, tipo estás ahí viendo que, lo que decías recién, que estos tienen 20 años, 25 años, ya construyeron su casa, ya tienen su auto, no sé qué cosa, y a mí como tengo la misma edad o soy más grande, todavía no tengo ni la mitad de las cosas, ponele. Y también ahí me parece... Pero eso sucedió toda la vida, compararse con el vecino sucedió toda la vida, Ivana. Sí, pero también, o sea, asociado también a esto de la instantaneidad, de lo rápido. Sí, y ahí Han, hablando de, si quieren, la ¿no? Los psicofármacos de la vida. Porque ahí hay que empezar a controlar otras enfermedades sociales. La ansiedad, la falta de, sí, no, esto de que, deseo, ejemplo, la anomia. Sí. Siempre, qué sé yo, los memes esto del perrito grande, perrito chiquito, ay, tengo ansiedad. Y también, bueno, nada, la depresión, se habla muchísimo en la depresión, pero no, qué sé yo, mi mamá siempre me dice, en mi época no había tanta depresión, no se podía hablar, qué son las cosas que nos influyen que haya más depresión, hay más depresión, tiene que ver con la instantaneidad. No hay más de nada, de todo lo que es más visible todo, ¿sí? No hay ni más ni menos de nada, es más visible y es más hablable, y eso también es expandir el mundo de lo decible, ¿sí? Aún así hay patologización también, como un esquema bien Foucaultiano. Hay algunos que no van a entrar. Marginalidad desde la enfermedad sigue habiendo como operación social de normativización. Lean el texto de Rodríguez, porque él no dice se terminó la norma, él va a decir pasamos de la normalización conductual a la normalización mediática, otros modelos de normalización, es decir, mecanismos para dejar afuera siempre va a haber. Yo diría que hay como un estallido de visibilidad, Ivana. No creo que haya mayores o menores niveles de patologización. Y no sé. Pero perdón. Sí. ¿Vos crees que no hay mayor nivel de estrés en la sociedad, por ejemplo? Sí, mayor nivel de estrés, sí, pero a ver, por la aceleración y por la cantidad de estímulos permanentes que recibimos todo el tiempo y nuestra capacidad de procesarlos, ¿no? Digo, de algún modo tenemos como una capacidad limitada de procesamiento. Pero, a ver, ¿cómo te explico? No necesariamente mayor estrés es menor respuesta, ¿sí? Hay más estrés, pero también hay muchísimos más mecanismos de procesamiento de ese estrés. Pero perdón, a mí me parece que en la medida en que vos tenés, digamos, además la otra cuestión que a mí siempre me llamó la atención es, digamos, si estás viendo una publicación de Messi y abajo una de tu vecino o de tu compañero de fútbol del club del barrio, ¿no? Como que todos estamos en el mismo orden. El amigo, el conocido que tenés al lado. Bueno, es una ficción de homogeneidad. Claro. Yo les dije en la primera clase. Sí, pero eso también, digamos, influye también en la subjetividad. Pero más allá de eso, lo que pensaba es cuando hablan del estrés y todo. Digo, el estar viendo constantemente eso, digamos, el nivel de consumo no necesariamente de bienes... no, de bienes simbólicos. En general, digamos, de cualquier bien simbólico, digo, aún del novio o del cuerpo o de... No, me parece que eso también, y eso sí es de esta época o es, digamos, de redes sociales. Porque antes, digamos, sí, vos te podías angustiar porque, no sé, porque tu papá no te podía comprar la zapatilla. Pero ahora estás permanentemente viendo todo lo que los demás sí acceden o no acceden, o que a vos te gustaría y no lo tenés. Entonces también me parece que los mecanismos se repiten o no son nuevos, pero sí hay una aceleración de todo eso. Porque los cuerpos y los consumos también creo que
Sí, en realidad a mí me parece que lo que se ha desplazado ahí es el lugar de consumo como centralidad dentro de la subjetividad, ¿no? O sea, el consumo no tenía ese lugar tan central en la producción de sujetos. Había otros valores, si querés, u otras zonas que ocupaban ese lugar. Y hoy sí, el consumo es central en la producción subjetiva. ¿Pame? No, lo pensaba también en clave o en términos de cómo se juega la vincularidad con lo afectivo también, y más allá del consumo, cómo se vende también, más allá de lo material, la imagen de la felicidad absoluta. Que, ojo, acá voy a decir que, digo, culo para arriba en Dubái, yo sería muy feliz, ¿no? No vamos a negar las posibilidades que el sistema capitalista nos ofrece, pero lo real es que hay una puesta en escena, me parece, de las emocionalidades positivas vinculadas a ciertos dispositivos o a ciertas, insisto, en lo performativo de la corporalidad o en la construcción de la identidad ahí, como ciertos espacios más performativos nos da la sensación de que de eso tiene que ver o hacia ahí va la felicidad, el bienestar, la tranquilidad, y que entonces si no tenés acceso a esos espacios o a esas prácticas culturales, ni siquiera en términos de lo material, si no accedes a eso, bueno, tu vida va a ser un poquito más miserable. Y eso también aparece no solo como de uso y apropiación en vincularidad del otro, sino una misma. Ninguno de nosotras ni nosotres vamos a subir una foto a Instagram llorando, o sea, y si sucedería, raro, o sea, como que hay también ya ciertas limitaciones en lo que construye el otro, pero también en lo que construimos nosotros mismas, que ahí habría que ver cómo se juega para mí dentro de las juventudes, eso de qué es lo que le sucede a los pibes cuando consumen personas que, más allá de tener acceso a otras realidades económicas, sociales, históricas y demás, si además de eso encima se muestran muy felices. Como que yo creo que ahí también hay algo de la emocionalidad que es interesante no dejar por fuera. De hecho, una sola cosa te voy a contestar ahí. Te voy a hablar del mandato de ser feliz. Pero de los mandatos, o sea, yo creo que hay muchos mandatos, pero del ser feliz. Hay mandatos que nos bombardean todo el tiempo, que es como el de ser feliz, como el de ser productiva, el de ser mujer, ser productiva, ser madre, ser buena madre, o sea, puedo hacer una catarsis acá de un montón de cosas, pero esto de que la mujer no, o sea, ya la mujer no se queda solamente en la casa criando a los hijos, la mujer, hoy no sos productiva y te sentís caca de mujer. ¿Y eso es parte de lo contemporáneo? El mandato de la productividad es clásicamente moderno. Exacto. Pero, sí, no sé, qué sé yo, en ese sentido siento que por ahí... Sí, pero en la mujer no. O sea, vos pensás que en la modernidad la mujer tenía un lugar específico, como dice Sheila, que es la casa y toda esta cuestión. ¿No había que ser productivo en la casa? En la casa sí, pero productivo a nivel capitalismo, podríamos decirlo ahora. Me parece que ese es el mandato nuevo de la mujer. Por eso hay tanto emprendedora, ¿no? Te hago todo, ¿no? El souvenir, la cosita, todo, y en Instagram también se utiliza para ese medio, para mostrar a la mujer emprendedora. Está muy bueno lo que dice Sheila, y es cierto, me parece que es de ahora esto, de la contemporaneidad. Habría que pensarlo. Yo creo que el mandato de la productividad es un típico mandato capitalista, moderno, asociado a la idea de esto del tiempo productivo, del tiempo lineal, del tiempo de la fábrica. Y las mujeres también formábamos parte del sistema productivo en la medida que teníamos que sostener, ¿no?, que el otro estuviera alimentado y descansado para volver a trabajar al otro día. En todo caso estábamos en otro rol sosteniendo esa productividad. Lo que han cambiado son los roles. Seguramente hay muchos mandatos, Sheila, pero lo que digo es que hay toda una crisis, o por lo menos una puesta en evidencia sobre que esto de ser feliz se ha convertido en un nuevo mandato, ¿no? Y de nuevo, estamos lidiando con normas. Quería agregar, por ejemplo, que antes, hablábamos de eso, de que lo que decía la compañera, que en Instagram no vas a ver una foto llorando, un video llorando, pero qué loco que en lo que es TikTok o los Reels, sí vas a encontrar videos de
gente de chicas llorando porque tal cosa, chicos llorando porque tal cosa, con tal de conseguir likes o conseguir fama, digamos, conseguir seguidores a causa de su llanto. Eso también me parece también Para algo re mostrar lo loco. disruptivo, mostrar lo que no se muestra, ¿no? Sí, Generar efecto. pero también tiene una finalidad, me parece que es, al fin y al cabo, ganar seguidores. Sí, por eso tener Ganar efecto. like. Como... Salir de lo que aparece siempre y aparecer con algo disruptivo que obviamente despierte la atención. Lo que hay es una tremenda energía puesta en llamar la atención, ¿no? En salir del lugar del común como comunitario, y ser distinto porque lloro, distinto porque tengo las tetas más grandes, distinto porque me saco fotos así, distinto porque estoy en Dubái, distinto ¿para qué? ¿Distinto por qué? ¿Por qué quieren ser distintos? Bueno, porque la distinción, y ahí ya te tiro a Bourdieu, la distinción es un lugar de suma de estatus social. La distinción es un lugar buscado históricamente por la humanidad. Por eso, para tener más likes, para sentirte más, digamos... para ocupar un lugar diferente dentro de la jerarquía social. Ser importante. Claro. Sí, distinto. Y también lo distintivo como un factor, digamos, constitutivo de la propia identidad. También soy yo en tanto no soy lo otro. No sé. Sí, también, es verdad, también. Digamos, en el proceso de construcción de identidad necesito distinguirme de... Pero es una etapa esa, ¿no? Quizás es la etapa que están atravesando los jóvenes. Pero después... De distintos pero iguales, ¿no? Como también, ¿no? Porque si te pones a mirar un poco más fino, o sea, la imagen que quieren transmitir siempre, o sea, esto de... Siempre hay una imagen modelo. Entonces es como mostrar esa... Más parecido a eso, sí. Bueno, por eso, distinto, estos horizontes posibles discursivos de los que habla Laclau, ¿no? Lo que han cambiado son los horizontes posibles discursivos. Sigue habiendo ahí modelos. Sigue habiendo imágenes que funcionan como modelos a seguir. Después, cuánto más nos parecemos cuando... No es que hay un respeto por la heterogeneidad, ¿no? Sino que justamente aparece como un territorio con algunos altos niveles de homogeneización también. La homogeneidad a partir de la diferencia. Entonces, no sé, capaz que la homogeneidad no era propia de la escuela nada más, que los procesos de homogeneización no eran propios de la escuela. Dice Fernanda, otra cosa que arroja las redes es la experiencia humana como algo que se consume y no se dialoga. Lo podemos ver, por ejemplo, en la cultura de la cancelación, si el otro no es lo que espero que sea, dejo de consumirlo. Sí, porque el objeto de consumo es uno, ¿no? Lo que decíamos hoy. Cuando la plataforma es gratis es porque nos estamos vendiendo a nosotros mismos. Pero bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene. Interesante el debate, necesitamos pasar por esto para pensar, bueno, cuáles son los rasgos de lo contemporáneo o cuáles son los rasgos que parecen que son de lo contemporáneo, pero en realidad son reversiones de lo moderno. ¿Sí? Chicos, les agradezco mucho, 1:45 ya, o sea, les agradezco la permanencia prácticamente. Susana, ¿te puedo hacer una pregunta de tipo más administrativa? Sí, claro. ¿Cuándo nos recomendás vos que nosotros, o al menos a mí me interesa saberlo, dejemos nuestra reflexión en el foro? Al final de todo este proceso de la semana, que ya estuvimos viendo distintos textos, etcétera. El foro, a ver, la semana pasada hubo un foro el miércoles, a mí me parecía que justamente le dije no es para hoy porque me parecía interesante por ahí que esperaran a la clase del jueves y a la síntesis del viernes y yo lo fui mirando a medida que ustedes, también es administración de vuestros tiempos personales. Esta semana el foro está en la última clase, en la clase del jueves y vamos a hacer lo mismo, me parece que es interesante por ahí que los foros sirvan como disparadores para una reflexión donde después ustedes puedan tomar apuntes de algunas cosas y si quieren, ponerlo más cerrado el domingo también. Yo los voy leyendo, no es que no los estoy leyendo, los voy leyendo, las cosas que aparecen. Obviamente quien tiene más proceso se nota, que pudo aportar algo más, el que se estaba apurado y resolvió con la clase.
Pero en realidad los foros son un poco como momentos de síntesis, ¿no? De estas lecturas, qué sé yo. Y bueno, hay gente que puede leer un texto por día y hay gente que va a terminar de leer los textos del domingo a la tarde. Eso también es administración de vuestros tiempos personales. Entonces, más o menos yo hasta el domingo, tipo como que el foro lo vuelvo a mirar el lunes siguiente, ¿no? Para decir, tuvieron ahí un tiempo. Después sí, lo que tengo que conversar con la facultad es hasta cuándo tengo tiempo no de pedir el trabajo final, probablemente yo el trabajo final ya lo vaya pidiendo el lunes de la semana que viene, para que ustedes sepan qué características tiene y demás. Supuestamente van a tener que elegir un eje, es imposible dar cuenta de todo, ¿no? Me interesa, va a haber ahí como una opción de ejes y ustedes tendrán que elegir cuál les interesa profundizar más. Y si la facultad me da un tiempo, a mí me interesaría que lo entreguen terminadas las clases, digamos, ¿no? Pero la verdad es que tengo que averiguar hasta cuándo puedo pasar notas y ese tipo de cosas. Pero bueno, vayámonos como manejando así. Lo más interesante es que puedan seguir las lecturas y que no pierdan de vista de qué va el seminario, digamos, ¿no? De que todo está por algo. ¿Sí? Esta lectura está por esto y dialoga con aquello y que puedan establecer nuevas relaciones. Quizás ahora encuentran en Rodríguez algo que les dialoga con Semmelman y está bien también, no son compartimentos estancos, ¿sí? Pero quizás Entonces, ahora les remita... Sí, Nahuel. ¿Son grupal el trabajo? No sé, la verdad no tengo la menor idea. A ustedes les complica mucho el grupal, ¿no? No, sí. Mejor. ¿Eh? Sí. Sí, a mí me complica el grupal. No. Por ahí estaría bueno dar la opción también. No estoy pensando en trabajos largos, chicos, estoy pensando no más de 4 carillas. Me parece que la síntesis también es una habilidad que debiéramos tener en épocas de redes sociales, ¿no? Cómo decir cosas interesantes en pocos caracteres. En pocos caracteres, sí. Así que no estoy pensando en trabajos muy largos ni... Quizás puedo dar la opción, sí. Tengo que ver también cuántos terminan quedando, porque no es lo mismo corregir 40 que 20. Qué sé yo. La verdad es que no lo sé, Nahuel. Déjame pensarlo esta semana, dale. Bueno, no sé. ¿Alguna cosa más? Yo lo que voy a hacer entonces el viernes de nuevo es grabarles un videito y subirlo al Facebook, retomando los ejes centrales de Reguillo, de Jiménez. Y no creo que vuelva mucho más a Bauman y a Laclau porque bueno, ya lo hicimos hoy, pero sí abrir un poco el panorama de lo que viene la semana que viene con Sibilia y con Han, sí. Susana, Jiménez y Reguillo los vas a subir ya están, estos días. Ya están. A mí no, algunos compañeros llegó correo, a mí no me llegó correo con esos. Y cuando uno intenta ingresar desde el correo de mi compañero, tampoco permite, está como inhabilitado, dice. Sí, porque yo habilito las clases día por día. El sábado llegó un correo a un compañero que a mí por lo menos no me llegó. ¿Un correo de Sí, qué? a mí me llegó. Del foro, de ese foro. Del foro. Porque, nada, porque en el que armé dice que está el foro. Jiménez y Reguillo. Porque armé el foro nada más, pero lo voy a habilitar el jueves. Pero ¿y los textos de Jiménez y Reguillo dónde están? Y van a estar en la clase del miércoles. Por eso. Por eso, están ahí. Están todavía habilitados. No está habilitada ni la clase de hoy. Voy a grabar, o sea, tengo que bajar esta clase a YouTube, ponerles el link y ahí habilitar la clase 5 donde tienen la clase de posmodernidad escrita. Y como vinimos haciendo la semana pasada, y a la mañana temprano o la noche anterior les habilito la clase de esa semana. ¿Ustedes prefieren que yo les habilite toda la semana hoy? No. Bueno, eso, o sea, los textos van a estar para el foro del jueves, los textos ya los van a tener todos habilitados. Yo lo que tengo armada son las clases hasta la clase 8, que es lunes, martes, miércoles y jueves. Lo que puede haber llegado es que como armé el foro y no sé, se visibilizó solo. Pero los textos van a estar disponibles, ya los van a tener cuando tengan que enfrentarse al foro.
cualquier cosa me escriben. Yo creo que ahora no va a haber problema, Gris, con el foro porque lo armé de cero. El otro era una réplica, por eso no dejaba responder. Pero cualquier otra cosa. Rodríguez está, Gris, sí, lo subí recién a la clase 5, pero no habilité la clase 5 todavía. Eso, ya está subido a la clase 5. Subo el video, que me va a llevar un rato, porque como es un video largo, hasta que carga en YouTube. ¿Sí? Si quieren, les habilito la clase para que vean los textos, Posmodernidad y Rodríguez, y después les subo el video más tarde. Entonces vuelven a mirar después la clase, ustedes igual ya estuvieron. Sí, Pamela. Susana, yo no puedo acceder al link de la clase 3, que viste que vos por clase dejás un PDF donde hay unas explicaciones sobre las teorías. El de la clase 3 no puedo entrar. No puedo. Pero no está en, entro y me dice que... Pero está en PDF. Bueno, no me abajo. deja... Claro, está abajo. En el link de abajo sí podés, en el de arriba no se puede. Ah, ahí va, no en el link. Bien. No en el link, eso, sino gracias. en PDF. Ahí está. Espera que estoy mirando el aula, pero sí. O sea, lo vi a eso y lo arreglé. Por eso, clase 3 en PDF. Ahí está. ¿Alguna cuestión técnica más? Profe, disculpe. Sí. ¿Quién me habla? Vale. No, más allá del foro el viernes, si el tema de los textos, sí, si lo tiene antes, más que nada el tema de imprimirlos. Lo que pasa es que... Sí, yo también. Si Bueno, pudiera a antes ver, para si imprimirlos ustedes también. quieren, lo que yo puedo hacer hoy es habilitar todas las clases de la semana, porque entonces ahí tienen acceso a todos los textos. Y después ustedes administran, un día entro, un día no entro, no sé, si los imprimen, si no, la idea es que... no Sí, sé. sería buenísimo. Para mí sería buenísimo. Por el tema Claro, no pensé que los imprimieran a los textos. Pensé que los Es estaban más leyendo práctico en imprimirlos, digital. leerlos impresos. Lo que pasa es, bueno. Mire, profe, están todos impresos. Están todos impresos. Bueno, Práctica mucho dinero moderna. invertido en eso. Yo creo que está casi todo, pero déjenme revisar ahora si me falta algo, qué sé yo, y les habilito entonces la clase hasta las 8. Hasta las 8, ¿no? 5 hoy, 6 mañana, 7 el miércoles, 8 el jueves. Y ahí ya van a tener todo disponible y ustedes administrenlo como quieran, no sé. Si quieren mañana entrar a las 6, claro, no sé. Si les conviene tener todos los textos juntos, qué sé yo, bueno. No puedo como enviarles un correo de los textos porque los voy cambiando. De hecho, a Rodríguez lo sumé hoy a la mañana. Voy cambiando algunas cosas. Perfecto, Voy muchas gracias, bajando profe. cosas. Pero bueno, ahora se los habilito y después cargo la clase cuando la tenga terminada de bajar. ¿Ok? ¿Listo? Nos vemos, gracias. Nos vemos el lunes que viene. Chau, chau. Lunes. Adiós. Cualquier cosa me escriben.